Gracias. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta noche. La verdad que es un gusto muy grande participar en esta actividad, recordar los 150 años de la publicación de ese texto fundamental todavía hoy, ¿verdad? Que es El Capital de Carlos Marx, y verlo un poco a la luz de las transformaciones y lo que ha pasado con el capitalismo contemporáneo. Una manera de conmemorar esa obra sería hacer una especie de síntesis, pero creo que no tiene mucho sentido. Prefiero más bien mirar qué fue lo que pasó en el mundo desde el momento en que Marx dio término a ese, sobre todo el primer tomo, ¿verdad?, del Capital, que es el que se publica en 1867. Bueno, vamos entonces sin más, pasamos a la siguiente. Hay 5 puntos que quiero marcar, ¿no es cierto?, que me parecen importantes a la hora de hacer una evaluación del Capital. En primer lugar, el acierto en la identificación de las tendencias a largo plazo de la evolución del capitalismo, la conformación del mercado mundial y el fenómeno de la proletarización universal. Esto, por supuesto, no era lo que se esperaba o lo que esperaban los economistas clásicos que Marx, con los cuales debatía, ¿verdad?, Adam Smith, David Ricardo y algunos otros, que tenían una idea completamente diferente. La idea era que, en realidad, lejos de producirse un fenómeno de proletarización universal, íbamos hacia un mundo de propietarios, que el proceso de expansión del capitalismo iba a generar un número creciente de propietarios, sectores medios, ¿verdad? En el campo se pensaba que iba a surgir una economía de pequeños propietarios agrícolas, y en realidad lo que pasó fue exactamente lo que predijo Marx, un fenómeno de proletarización universal. ¿Por qué? Porque la expansión del capitalismo, perdón, ¿se escucha atrás? ¿O no? No se escucha. Les regaño por la pasividad. Si no se escucha, ustedes tienen que salir y decir, ¡no se oye! A ver, ¿ahora se oye? ¿Se escucha ahora o no? No, es que no lo puedo gritar más que esto. A ver cómo está eso, darle un poquito más de volumen, porque tengo la garganta destruida. Si me pongo a gritar a los 15 minutos se acabó la charla. A ver, cuéntenme, ¿se escucha ahora? No. ¿Dónde está la bocina? Hasta acá. Y esta se puede poner un poco más atrás probablemente. Pongámoslo arriba. Pongámoslo ahí arriba. Hagamos una pausa técnica. Sí, vamos a levantar eso. ¿Estás seguro? A ver, ¿y ahora se escucha un poco mejor? ¿Se escucha más? Sí. Bueno, ¿y puedes darle más volumen ahí? ¿Está al máximo? Bueno. Muy amable. Bueno, ahora sí, ¿no? Sí, ya está. Bien. Bueno, los técnicos, el que maneja el sonido y la luz maneja todo el espectáculo. Bueno, entonces decía, Marx identificó esa tendencia. Íbamos hacia un mundo de proletarios crecientes. Y la verdad es que hoy hay más proletarios que nunca en la historia mundial. Hay un sociólogo belga que seguramente algunos de ustedes los pueden conocer, o todos, no sé, François Huttard. ¿Le suena el nombre? Huttard es un sociólogo belga, un sacerdote también. Fue el profesor de Rafael Correa en Lovaina, le dirigió la tesis a Correa en Lovaina, ¿no es cierto? Y Huttard trabaja mucho con Samir Amin, el gran economista egipcio. Y ellos escribieron varias notas hablando de este fenómeno de la proletarización universal,
¿Qué quieren decir con esto? Bueno, que hoy en día hay un número sin precedentes en la historia de gentes que se convirtieron en asalariados y que tienen que vender su fuerza de trabajo y rogarle al buen Dios que haya alguien interesado en que se la compre para poder sobrevivir. Cosa que antes no pasaba, ¿verdad? Cuando Marx hablaba del proletariado, estaba hablando de un sector, ¿no es cierto?, mayoritario, a duras penas, de los sectores populares ingleses, porque había muchos sectores pobres que no eran proletarios, ¿verdad? Y cuando él hablaba del proletariado, hablaba básicamente del proletariado industrial. Pero hoy en día el capitalismo ha cambiado en estos 150 años y resulta que la cantidad de gente que para sobrevivir, para subvenir a sus necesidades, tiene que vender su fuerza de trabajo, se ha transformado en una masa gigantesca. O sea, hoy tenemos un nuevo proletariado mundial. Uttar y Samir Amin calculan que hay más o menos 3.500 millones de personas en esa situación en el mundo. O sea, aproximadamente la mitad de la población mundial. Los que no están en esa situación son todavía aquellos campesinos de subsistencia, que son un número muy grande en muchos países, o sectores que, bueno, son propietarios de medios de producción, ¿verdad? Pero lo cierto es que ese fenómeno hoy se ha dado con una fuerza extraordinaria. Y esto nos obliga a repensar la idea de la clase obrera y el proletariado. ¿Es el proletariado todavía ese sector que conocíamos, digamos, en los años 40, 50, trabajadores en la industria, de esos que iban con, no sé, overol, mameluco, monos, hay muchas maneras de... Bueno, no, porque se han proletarizado profesiones no manuales. Los maestros nos hemos convertido en proletarios. Dependemos de que el Estado o una empresa privada nos pague. Si no tenemos eso, no podemos vivir. No podemos adquirir los bienes necesarios para sobrevivir. Los médicos se han proletarizado. Abogados que se han proletarizado. O sea, todo un cúmulo de profesiones u ocupaciones no manuales, que a veces se dicen son clase media, y esto es todo un temazo para hablar, ¿verdad? Porque evidentemente no tienen el mismo comportamiento que tienen los sectores obreros manuales, pero desde el punto de vista de su inserción de clase, esa gente son proletarios. O sea, el proletariado de hoy es mucho más complejo, más heterogéneo, más difícil de concretar en una organización política o sindical de lo que era hace 100 años atrás. Bueno, y esto es básicamente algo que fue advertido por Marx cuando hablaba de este fenómeno de creciente expansión y no usó la palabra se empezó a utilizar en los años 90 del siglo pasado, la globalización de las relaciones capitalistas de producción, que es un fenómeno relativamente nuevo. No vayan ustedes a pensar de que el capitalismo siempre fue un sistema global de alcance universal. Piensen nomás que, por ejemplo, un autor como Max Weber, escribiendo a finales del siglo XIX, hace una tesis doctoral sobre los problemas del agro en el este de Alemania debido a el retraso en la conformación de una economía agraria capitalista. O sea que una parte de Alemania, según Max Weber, todavía no se había transformado en una dirección capitalista. Y cuando Gramsci hace sus análisis sobre el famoso Mezzogiorno italiano, o sea, la zona sur de Italia, ¿verdad? De Calabria, Sicilia, toda aquella región, Cerdeña, él habla de que todavía ahí no hay relaciones capitalistas de producción imperantes y dominantes, sino que todavía se está en un mundo esencialmente precapitalista. Y había muy poco capitalismo en Grecia a comienzos del siglo XX, en la época de la Primera Guerra Mundial. Muy poco capitalismo en España, muy poco en Barcelona,
País Vasco, en el norte un poquito, ¿verdad? No había capitalismo prácticamente en Portugal. Había en América Latina, en algunas regiones muy especiales, el resto no. Había muy poquísimo capitalismo en China, algo de capitalismo en la India, sobre todo en Bombay, que hoy llamamos Mumbai, ¿verdad? Pero el capitalismo era un sistema básicamente del noratlántico. Y Marx predijo, Marx y Engels en realidad, ya con el manifiesto comunista, de que el capitalismo tiene una lógica expansiva que solo se va a aplacar cuando cubran totalmente al planeta, cosa que se cumplió. Señalen hoy cuál podría ser un país que esté al margen de las relaciones capitalistas de producción. Probablemente hay uno, Corea del Norte, que se ha encerrado, ¿no es cierto?, producto de la guerra, aquella terrible, se encerró como una economía, una sociedad completamente aislada del mundo, ¿verdad? Pero el resto del mundo tiene relaciones capitalistas de producción por todas partes, con mayor o menor intensidad. O sea que el pronóstico de Marx de la expansión global universal del capitalismo se verificó. Ustedes pueden decir, bueno, pero Ricardo y Smith decían lo mismo, sí, pero no decían algunas cositas como estas dos de acá, la teoría de la pluralidad, no hablaban de la polarización económica ni la concentración de la riqueza a nivel mundial. Smith, ¿no es cierto?, que es un gran pensador, apropiado por la derecha y deformado totalmente por la derecha. Yo les recomiendo que si tienen tiempo traten de ojear la riqueza de las naciones. Van a ver el engaño al que nos sometieron los divulgadores del pensamiento liberal, diciendo que Adam Smith se oponía al papel regulador de los mercados y todo eso, todo lo contrario. Lo dice, yo tengo citas por ahí, no las tengo acá a mano, pero si mañana seguimos donde sea y a algunos de ustedes les interesa, puedo traer esas citas extraordinarias, en donde él, entre otras cosas, para no meterme en los detalles porque me pierdo y perdemos el hilo, Adam Smith decía, ¿qué es lo que hacen los oligarcas, terratenientes, los comerciantes y los empresarios cuando se reúnen a tomar cerveza en un pub en Londres o en cualquiera de las grandes ciudades inglesas? Conspirar contra los consumidores y contra sus trabajadores. A los primeros para aumentarles los precios y estafarlos, y a los segundos para estafarlos bajándoles los salarios. Y por eso tiene que haber una autoridad gubernamental que impida eso. Esto nunca lo dijeron los neoliberales latinoamericanos. Siempre nos hablaban de la mano invisible y todo aquello, pero Adam Smith no creía en eso. Pero bueno, me fui un poco del eje fundamental. El eje fundamental era decir, bueno, cómo Marx acertó en eso, la proletarización universal. Y los problemas que esto plantea, por ahí después en las preguntas podemos ver los problemas concretos, cómo se organiza una masa proletaria tan compleja y tan multitudinaria como la que hay hoy a nivel mundial. Cómo logramos una acción concertada para luchar contra una burguesía que se organizó mundialmente. Y un proletariado que se dispersó mundialmente, se difundió por todo el planeta, pero no tenemos mecanismos de coordinación. Ellos cada año se reúnen en Davos y planifican la estrategia para el año siguiente de los sectores que dominan la economía mundial. Bueno, primera cuestión esa, entonces, ¿no? O sea, el gran acierto. Lo segundo, la vigencia de la teoría de la plusvalía. Marx reveló ese secreto profundo de la acumulación de capital. Y si no se me perdieron los papeles, les puedo dar algún ejemplo concreto, ¿verdad?, de eso. ¿Qué queremos decir con la teoría de la plusvalía? Más o menos se sabe, ¿verdad? O sea, el empleador le paga al trabajador lo que equivale al tiempo socialmente necesario para la reproducción de su fuerza de trabajo. Se queda con lo demás, o sea, contrato por 8 horas, y le pago por lo que vale el proceso de reproducción de esa fuerza de trabajo, por lo que necesita ese trabajador para reproducir su fuerza de trabajo. Algunos amigos mexicanos, colegas, hicieron el cálculo, bien interesante.
Se los comparto. En México, un trabajador que lo hace por salario mínimo genera el valor de su salario, escuchen bien, en 9 minutos. 9 minutos. De las 8 horas. Las 7 horas 51 minutos restantes es lo que don Carlos Marx llamaba la plusvalía, el secreto de la acumulación del capital. ¿De dónde viene el capital? ¿De dónde viene la riqueza? ¿Cómo se produce? Bueno, ahí está la clave. En 9 minutos, el trabajador mexicano, ¿verdad?, que está en el salario mínimo, produce lo necesario para que se reproduzca su fuerza de trabajo, para que tenga la alimentación y lo mínimo para viajar, etcétera, que hagan que al día siguiente pueda volver a trabajar. Las 7 horas 51 minutos restantes quedan en manos, es trabajo impago que queda en manos del empleador. Pero tomemos otro ejemplo, empleados altamente calificados. Por ejemplo, en la compañía telefónica de México, en Telmex, propiedad de Carlos Slim, ¿verdad? Uno de los hombres más ricos del planeta. Entre otras cosas, acá vemos por qué uno de los hombres más ricos del planeta. Porque resulta que sus empleados generan en 3 años el valor del salario que van a cobrar en los siguientes 30 años. O sea, así es fácil hacerse millonario, ¿verdad? 3 años de los trabajadores altamente calificados de Telmex les permiten al dueño de la empresa, en este caso don Carlos Slim, tener asegurada la paga para los próximos 30 años. Y esto pone en marcha un rodaje fenomenal que genera la riqueza que hicieron de Slim uno de los hombres más ricos del planeta, ¿verdad? Bueno, entonces, esa teoría de la plusvalía tan discutida, etcétera, cuando uno se pone a hacer los números y ver la realidad, comprueba que la teoría es cierta y que así es como funciona el capitalismo. Tercera cuestión, el imparable crecimiento de la polarización económica a nivel nacional. Lo vamos a ver enseguida, hay un par de cuadritos muy lindos, muy interesantes. O sea, la economía política clásica decía que con la división internacional del trabajo y las economías funcionando en virtud de su especialización productiva, lo que iban a hacer era generar una sociedad de propietarios y achicar las diferencias económicas y sociales a un mínimo. Bueno, pues ocurrió exactamente lo contrario, tal como lo había anticipado Marx en el Capital, ¿verdad? Que hoy en día ese proceso ha llegado, vamos a ver una lámina enseguida, no me detengo en esto, pero ha llegado a niveles fenomenales. Ustedes recordarán, algunos por lo menos, los chicos que estaban ocupando Wall Street, recuerdan que tenían carteles que decían somos el 99%. ¿A qué se referían eso? Se refería a que en los últimos 30 años de la historia económica de los Estados Unidos, el grueso del crecimiento que registró la economía norteamericana en esos 30 años quedó concentrado en el 1% de la población de los Estados Unidos. Después, un poquito, muy poco, quedó en el 9% restante. Y el grueso, el 90% de la población, no recibió prácticamente nada. Lo vamos a ver en un cuadro ahora. Hay datos que son espeluznantes, yo no los podía creer. Pero de fuentes norteamericanas absolutamente inobjetables. Instituciones académicas de mucho prestigio. Por ejemplo, sacaron hace poco una información de el salario mínimo horario de los Estados Unidos desde los años 70 hasta el 2015. Bueno, controlando por inflación, el salario mínimo no se ha movido en esos 45 años. Es decir, que ustedes se emplean, ¿no es cierto?, ganan un empleo y el empleador les paga durante 45 años exactamente lo mismo. Si la inflación subió el 2, le ajusta el 2, si subió el 4, le ajusta el 4, pero no hay ninguna redistribución mínima, siquiera, del ingreso de esos trabajadores.
Por eso la riqueza que se concentró arriba. Y por eso Obama se lamentaba más de una vez, ustedes lo habrán escuchado en algunos discursos, diciendo de que es un espanto, un horror, cómo es que se ha producido esta deformación de la economía norteamericana, que esto va en contra del famoso American Dream, del sueño americano. Pero el problema es que Obama hablaba como si fuera yo, como un analista político, que se observa y se consterna ante una realidad espantosa. Pero era el presidente de Estados Unidos. Podía haber hecho algo. Lo que pasa es que los presidentes allá, este es un tema de mañana, tienen mucho menos poder de lo que se imagina. Mucho menos poder. Y Obama no pudo hacer nada. Bueno, pero entonces se dio también este crecimiento de la polarización económica a nivel doméstico, dentro de Estados Unidos, dentro de los países europeos, dentro de los países latinoamericanos. Nosotros tenemos ricos, súper ricos, a nivel mundial, con una distancia en relación al resto de la población, digamos el 50% más pobre, que es escandalosa, absolutamente escandalosa. Pero se dio en todo el mundo, se dio en Europa, en la Europa del estado de bienestar. ¿Qué queda de eso ahora? Arrasado por la contrarrevolución conservadora de los años 80. Bueno, y por supuesto también se dio a nivel mundial. La concentración de la riqueza también se dio, no solamente dentro de los países, sino entre los países. Los países más ricos hoy son mucho más ricos que antes. Y los países que éramos pobres, o subdesarrollados, o dependientes, o periféricos, somos más periféricos, más dependientes, más subdesarrollados que antes. ¿Quieren un ejemplo? A ver, el perfil industrial de América Latina en los 80, Brasil, México, en cierta medida Argentina, eran países que habían avanzado en la gestación de un sector industrial relativamente poderoso y competitivo. Hoy prácticamente todo eso se ha desmantelado. Brasil exporta fundamentalmente commodities. Argentina commodities, México commodities. Prácticamente países que se desindustrializaron. México con el TLC quedó sumido en un desastre de proporciones gigantescas. Ustedes si siguen las noticias de México, junto con el TLC vino el auge de la presencia norteamericana en la región, en México, y junto con eso la expansión fenomenal, descontrolada del narcotráfico, que es un poder real hoy en México. El narcotráfico controla por lo menos, según los estudiosos mexicanos del tema, por lo menos la tercera parte. Pero cuando digo controla no es que están ahí, no, que son la autoridad. Son los que sacan y ponen alcaldes, jefes de policía, regulan, por lo menos la tercera parte del territorio mexicano. Y cada vez están llegando más cerca de Ciudad de México. ¿Y esto con qué vino? Vino de la mano del TLC. ¿Qué hizo el TLC? Destruyó la economía agraria de México. México, que junto con un puñado de países de Centroamérica, es el país donde se origina el maíz, es hoy importador neto de maíz transgénico de Estados Unidos, gracias al TLC. Y el amigo Donald Trump está desconforme con el TLC, quiere que sea más favorable todavía para Estados Unidos. México, que era antes autoabastecido, autosuficiente en alimentos, los últimos números, los últimos datos de esto dicen que México importa por año 25.000 millones de dólares en alimentos, gracias al TLC, ¿verdad? Entonces, si México antes estaba un poco más cerca de Estados Unidos desde el punto de vista de los indicadores económicos, ahora está mucho más atrás, mucho más lejos. En todo el mundo se dio igual. La caída de los países en vías de desarrollo, hay algunas excepciones. China es una de ellas, Vietnam es otra. Después hablamos un poquito de eso. Y por último, ¿verdad? Aparte de esta concentración de la riqueza a nivel mundial, el tema de si la naturaleza, si esta tierra, como dice Walter Martínez, como era, querida, única y contaminada nave, bueno, si esa única y contaminada y querida nave espacial resiste 100 años más de capitalismo.
Mi pronóstico es que no solo el mío, perdón, el de la gente que está estudiando esto seriamente, dicen que esto es inconcebible. El tema del cambio climático, por ejemplo, que es una verdadera catástrofe que se cierne sobre la humanidad, bueno, producido por lo que es la civilización, entre comillas, capitalista. El derroche, la depredación de los recursos naturales, la obsolescencia planificada, ¿no es cierto? Estos celulares que hay que cambiar cada año, las compu cada año y medio, 2, porque arman nuevos programas, nuevos sistemas, nuevas reconfiguraciones, hay que tirar todo eso. ¿A dónde los tiramos? Ahí hay material radioactivo, cuidado, ¿no? Hay un poco de material radioactivo en cada uno de estos artículos de la microelectrónica. ¿A dónde van a parar? ¿Saben dónde van a parar? Al foso de las Marianas en el Océano Pacífico, que es el foso más profundo de todos los mares de la Tierra. Cerca de las Islas de las Marianas hay un foso de casi 11.000 metros. Y estos señores juntan todos esos elementos, según ellos los preparan adecuadamente, los arrojan al fondo del mar. Pero como dicen muchos científicos, estudiosos americanos y europeos y latinoamericanos, es solo cuestión de tiempo a que esos desechos radioactivos, ¿verdad?, comiencen a surgir hacia arriba y contaminen ya no un río, el Océano Pacífico. Entonces, quien dijo esto con total claridad hace 25 años fue Fidel, en la famosa conferencia La Cumbre del Río, ¿no es cierto?, de 1992. Y véanlo si pueden, estar el video en YouTube, porque las reglas eran discursos de 7 minutos. Cada jefe de Estado podía dar 7 minutos. Y contrariamente a las expectativas, Fidel habló 6 minutos 59 segundos. Vean, no se puede creer. Pero dijo todo lo que tenía que decir. Empieza diciendo, hay una especie que está en peligro, porque están desapareciendo las condiciones que hicieron posible su aparición en el planeta Tierra, y esa especie es la especie humana. Sonrisas burlonas de eminentes mediocridades como Carlos Menem, de Argentina, por ejemplo. No sé quién estaba acá en el 92 de presidente de Paraguay, yo también. ¿Quién? Bueno, imagínenselo a Rodríguez. Imagínense a Salinas de Gortari, imagínense a Fujimori, imagínense a Felipe González, a George Bush padre, el padre, ¿verdad? La calle en Uruguay, que decían, este está loco, Fidel está siempre fuera. Hoy en día hasta el más estúpido de los políticos mundiales habla del cambio climático y repite lo que dijo Fidel. Claro, pasa que Fidel tenía una diferencia tan fenomenal sobre el conjunto de la dirigencia política mundial que los otros no podían entenderlo, eran eminentes mediocridades que no podían comprenderlo de este viejo que decía, claro, él era un águila, veía mucho más lejos, mucho más profundo. Bueno, pero la cuestión es que ahí lo planteó. No hay condición. Y fíjense esto que dijo Fidel años después. Se hizo una encuesta entre los biólogos británicos para una revista que es la revista más importante que tienen ellos, se llama The Lancet. El Lancet es el bisturí. Y la pregunta era, que se le hacían a los biólogos británicos, si ellos creían que la especie humana, tal como estaba organizada actualmente, tenía condiciones de llegar hasta el fin del siglo XXI. Y la respuesta fue que la mitad de los científicos consultados dijo que la especie humana no tenía condiciones de llegar al final del siglo XXI. A menos que se hicieran cambios drásticos en el modelo civilizatorio, ¿verdad? Y eso no se hace rezando Ave Marías, desde ya. Cambiar el modelo civilizatorio americano requiere una correlación de fuerzas muy especial, que en este momento no hay, pero puede ser que la construyamos, pero a menos que se cambie ese modelo civilizatorio, 50% y 50% son las chances que tenemos de que esta especie
llegue al siglo XXII. Bueno, suficiente con la introducción, vamos al grano. Bueno, capitalismo, imperialismo, no me voy a detener mucho en esto, por ahí mañana hablo más, pero como ustedes saben, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se organizó lo que se llamó un sistema bipolar. Había dos campos, el campo de la libertad, la democracia, la justicia, los derechos humanos, que éramos nosotros, ¿verdad? Bajo la hegemonía de Estados Unidos. Ahí había eminentes exponentes de todo esto, que yo, Onganía, el Videla en Argentina, Stroessner acá, Somoza, Nicaragua, esto era el mundo libre de los derechos humanos. Y enfrente estaba el comunismo apátrida, ateo, qué sé yo qué, con la Unión Soviética y los países del campo socialista. Eso se vino abajo, se derrumbó, primero se cae el muro de Berlín y luego implosiona la Unión Soviética y se crea esta fugaz ilusión, que yo digo acá, del unipolarismo, o sea, de que desaparecida la Unión Soviética, el capitalismo ya se movería a sus anchas por todo el planeta, cosa que efectivamente ocurrió, pero no como se pensaba que iba a ocurrir, ¿verdad? Ellos pensaron de que iba a ocurrir bajo un régimen unipolar, en donde Estados Unidos seguiría siendo, más que nunca, con más fuerza que antes, la única potencia planetaria, con capacidad de imponer la regla del juego a todo el mundo, ¿verdad?, a lo largo de todo el siglo XXI. Y una parte de eso era el ALCA. El proyecto del ALCA era la concreción en el plano y de las relaciones interamericanas de ese proyecto unipolar a nivel mundial. Bueno, para hacerla corta, ese siglo americano, crearon una fundación llamada Fundación del Nuevo Siglo Americano, gastaron millones y millones de dólares en hacer estudios prospectivos de cómo sería este mundo con los Estados Unidos como potencia. Ese siglo americano no llegó a durar 10 años. Se vino abajo junto con las Torres Gemelas, ¿no? Este es Saddam Hussein cuando lo tiran abajo ahí en Bagdad, ¿verdad? Y por supuesto, ese siglo americano que duró tan poco, le echaron la culpa de eso a Saddam Hussein. Saddam Hussein había sido un invento norteamericano, recuerden esto. Cuando se produce la revolución islámica en Irán, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Agarra a un coronel de la Guardia Nacional ahí en Irak y lo transforma en jefe de Estado. Ese era Saddam Hussein. Y le dice, andá y declararle la guerra a Irán. Y Saddam Hussein hizo eso. Después se convirtió en el enemigo, en fin, pero una vieja historia. Pero bueno, todo aquel mundo se le vino abajo y el mundo cambió. Y el capitalismo se encuentra entonces en un escenario internacional muy complejo, donde Estados Unidos ya no tiene las condiciones que tenía antes de fijar las reglas del juego. Trataron de contravenir esto o contrabalancear esto con la guerra contra el terrorismo interminable. Empezaron con Irak primero, después de vuelta con Irak en el 2003, después destruyeron Libia, destruyeron Irak. Cuando digo destruyeron, destruyeron. Libia hoy no existe como país. Libia es un nombre geográfico en donde hay 14 tribus nómades en el desierto y nada más que eso. Nadie puede decir va a un arreglo con el gobierno de Libia porque no existe un gobierno libio hoy. Lo destruyeron cuando mataron a Gaddafi y destruyeron la única organización intertribal, nacional, por lo menos en un sentido embrionario, que se había creado en torno a la figura de Gaddafi. Claro, pero eso tiene ventajas. El petróleo libio es el petróleo de mejor calidad del mundo. Es tan liviano, tan puro, que como decía un experto, casi le puedes sacar del pozo y ponerle el tanque de nafta del auto y el auto avanza. Casi no hace falta que lo refine. O sea, pues es un petróleo de una calidad extraordinaria, el mejor del mundo. Bueno, ahora está ahí saqueado porque no hay ningún gobierno nacional que pueda poner límites a la operación de estas transnacionales. Afganistán también lo han destruido varias veces y ahora están intentando Siria. Después voy a hablar de Siria. Vamos a la otra. Bueno, y acá está una de mis ilustraciones favoritas. Por ahí, si ustedes vieron el programa con Walter Martínez, ¿lo vieron la entrevista? ¿Se ve Telesur acá o no? Pregunto primero. No. Este es un país democrático. Muy bien. No hay que ver Telesur.
porque Telesur engaña a la gente. No vean Telesur, por favor. Bueno, igual que Chile tampoco se puede ver. Estas democracias así vibrantes no pueden ver Telesur. Bueno, se puede ver por YouTube. Él ahí me hizo una entrevista muy larga, toda una hora, y hablamos de muchos temas. Yo arranco la entrevista mostrando esto. ¿Por qué? Porque es una manera de contrarrestar, ¿verdad?, la crítica que hemos recibido los sectores de izquierda en América Latina, que hace tiempo que venimos advirtiendo que el imperialismo se está debilitando y está empezó ya un periplo descendente. Se nos acusó de todo, se nos dijo de todo, que éramos simplemente publicistas, al servicio de Chávez o de Fidel o de cualquier otro, que no decíamos la verdad, que manejábamos los datos a nuestro antojo, que no teníamos el menor rigor científico, que confundíamos nuestros deseos y que hacíamos de nuestro odio a la sociedad norteamericana un argumento teórico. Yo no tengo ningún odio por la sociedad norteamericana, para nada. Para nada, no, son tan explotados o peor que nosotros. ¿Qué envidia le puedo tener yo, digamos, viniendo a América Latina y viendo lo que es la población afrodescendiente en nuestros países? ¿Qué envidia le puedo tener de un afrodescendiente norteamericano que lo matan como perros? Para que no vuelvan a ocurrirse a tener otro presidente negro en la historia de los próximos 500 años de Estados Unidos. ¿Qué envidia podemos tenerle nosotros a un modelo de vida que está destruyendo a esa sociedad, no solamente a nosotros y al mundo? Ya después voy a dar más datos de esto. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una publicación de esta revista Foreign Policy, que es una de las dos grandes revistas del establishment americano, la otra Foreign Affairs, que saca periódicamente estos gráficos, estos cuadrantes, mostrando la situación. Ellos no dicen el imperio americano, pero hablan de la primacía norteamericana, la superioridad norteamericana, pero en lenguaje real que se habla de la situación del imperio, cuán fuerte está el imperio. Y el cuadrante tiene 5 posiciones. La número 5, el imperio está a todo vuelo, a toda máquina, ¿verdad? Y por eso lo ponen lo emblematizan con el cántico de las hinchadas norteamericanas en los Juegos Olímpicos, no el famoso USA, cuando salen los equipos americanos, de lo que sea. Ese es el grito, digamos, de la hinchada norteamericana. O sea, el imperio está absolutamente volando alto y sin problema. Hay un punto cuarto que dice: declinamos, empezamos a declinar, el Schmidt-Klein quiere decir esto, pero vamos a estar bien. Un mensaje esperanzador y alentador, no nos preocupemos demasiado, vamos a estar bien. Punto cuarto. Pero la aguja puede moverse acá y dice, bueno, mantenga la calma y siga adelante. Mantenga la calma y siga adelante. ¿Verdad? No está la seguridad de que vamos a estar bien. Y ellos colocan la situación actual del imperio americano en el punto 2, que dice: haber sido una superpotencia fue lindo mientras que duró. Eso es lo que dice. Fue lindo mientras duró. Y el punto 1 dice textualmente: estamos totalmente jodidos, empezá a aprender mandarín. O sea, no es un izquierdista exaltado, enloquecido, fumado, drogado, que saca esta noción alucinada del imperio en decadencia, sino que son los intelectuales más serios del establishment. Ojo, Estados Unidos tiene un establishment intelectual de primer nivel. Y esos tipos no mienten. No mienten porque lo de ellos es informe que va a los administradores del imperio. No les pueden decir una mentira. Les dicen la verdad. Les dicen esto. Estamos ahí a punto de caer. ¿Verdad? Estamos a punto de caer, ¿no? Y Trump, que todo el mundo lo considera un loco, y yo humildemente pienso que se hace el loco, pero no es loco, no es nada loco, se hace el loco y muy bien. Fíjense el eslogan de campaña: hagamos que América sea grande otra vez. ¿No es eso acaso una confesión de que Estados Unidos ya no es lo que era antes?
que no es esa superpotencia abrumadora, inexpugnable que era antes. Es eso, lo dice con todas las letras, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que el mundo empezó a cambiar, ¿no es cierto? Y los síntomas del debilitamiento internacional de Estados Unidos son evidentes. No voy a leerlos todos, ¿verdad? Pero bueno, el primero, esto ahora tengo que corregirlo, lo pude hacer. Ustedes recuerdan que en febrero del 2014 Obama había dado la orden de bombardear Siria. No lo pudo hacer. Lo pararon entre Putin y Francisco. Lo pararon. Ahora hicieron un bombardeo, por eso la corrección es relativa. Hicieron un bombardeo medio extraño. Dispararon 59 cohetes Tomahawk, misiles Tomahawk. Costo promedio de estos misiles cerca del $1,500,000, ¿verdad? Dieron en el blanco 36. Necesito a algún experto acá en balística que me explique cómo es posible que misiles teledirigidos con GPS, con todo lo demás, en lugar de dar en el blanco, 23 de ellos yerran y se van a cualquier parte. Y además bombardeamos una base aérea de los sirios, pero curiosamente ni uno solo de los 36 misiles que finalmente aterrizaron en la base tocaron la pista de aterrizaje, que al día siguiente la estaban utilizando de vuelta. No sé qué hubo ahí, no sé qué fue lo que pasó ahí. Me cuesta pensar de que sean errores de la balística y de que esos misiles hayan errado de manera tan grosera, y que de los 36 que dieron en la base ni uno hubiera tocado ni siquiera la punta de la pista. No sé qué pasó. Pero bueno, lanzaron esos cohetes y se fueron. Gran negocio para la compañía Raytheon, que es la que fabrica los misiles, ¿verdad? El amigo Trump, entre paréntesis, es accionista en acciones de la Raytheon, así que ahora la Raytheon vale más. Pero bueno, a $1,500,000 cada uno. Ahora, antes Obama, premio Nobel de la Paz, había pedido a la empresa Raytheon, para que vean cómo son los negocios, le había pedido la fabricación de 4.000 misiles Tomahawk. Y ellos están fabricándolos. Calculo, 4.000 a razón de $1,500,000 son $4.500 millones. Negocio interesante para una empresa como la Raytheon, ¿verdad? 4.000 misiles Tomahawk. Bueno, pero bueno, Estados Unidos se amigó con Irán, entre comillas, no pudo derrotarlo, querían cambiarlo. Putin reintegra Crimea a Rusia, pegó un manotón, se enojó Putin por lo de Ucrania. Dijo, bueno, ya me agarro de vuelta a Crimea, que fue siempre históricamente de Rusia, y los americanos protestaron, patalearon, dijeron vamos a sancionar, pero nada más. Pero bueno, esto me interesa. Ejercicios militares conjuntos de Venezuela y Rusia en el Mar Caribe. Esto era absolutamente inconcebible en la época del auge norteamericano, porque el Mar Caribe, considerado un mar interior de los Estados Unidos, ninguna fuerza armada, o sea, ninguna armada, ninguna flota de mar militar puede hacer operaciones en el Caribe. Ahora las hacen, ¿verdad? Y sobre todo esto, Correa expulsa, cierra la base de Manta, ¿verdad? Saca a los americanos de esa base. Pero no solamente eso, le otorga asilo diplomático a Julian Assange, que es el enemigo público número 1 junto con Edward Snowden, que está por acá, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos. Julian Assange es el creador de Wikileaks, el que hackeó el Departamento de Estado, la CIA, el Pentágono, todo eso, que está lanzando los documentos ahora de a poco. Está asilado por el gobierno de Ecuador. En la época de oro del imperialismo norteamericano, ese gobierno, Ecuador, hubiera durado una semana. Por mucho menos que eso. Mandaban marines, sacaban al presidente, si tenía suerte salía vivo, si no lo mataban, ¿verdad? Y agarraban a Julian Assange y lo mandaban a una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Ahora no lo pueden hacer. Lasso, Guillermo Lasso, el que perdió la elección ahora, en Ecuador había dicho que ni bien ganara, lo sacaría a Julian Assange de la embajada.
por suerte perdió, así que Julian Assange sigue. Vamos a darle la siguiente. Esto es un poco la involución política que pasó el capitalismo. No voy a detener demasiado. Esta es la famosa teoría de la puerta giratoria, ¿verdad? Los jefes de las grandes empresas que pasan del banco al gobierno, del gobierno a la empresa, que vuelven a funcionar, ¿verdad? Esto Security Exchange Commission es la organización estatal que supervisa a Wall Street, y acá está Wall Street, y ven que son los mismos tipos que entran, que se sacan la cabeza de gallina o de paloma y se transforman en lobos. Esto es una representación de la involución política, pero de esto voy a hablar después. Vamos a lo siguiente. Y es el fenómeno del cual habíamos hablado, me dijo Marx. Este estudio, hecho en la Universidad de Zurich, reveló que de un grupo de 43.000 grandes corporaciones transnacionales, lograron identificar a 147 compañías, tanto financieras como minero-extractivas e industriales, que son las que controlan el 40% de la riqueza de la economía mundial. O sea, acá tenemos un puñado, 147 megacorporaciones que son las que controlan el 40% de la riqueza que se produce en este planeta. Esto era la famosa tendencia a la concentración y la centralización de los capitales que hablaba Marx en el Capital. Está acá ratificada, este es un estudio de hace 2 o 3 años, ¿verdad? Y realmente es impresionante el dato, ¿no? O sea, estamos en manos de ese puñado de gigantescas corporaciones que hacen y deshacen, y que ponen gobernantes y sacan gobernantes, controlan los medios de comunicación de masas fundamentales, controlan las grandes usinas de pensamiento, y son las que realmente las dueñas del mundo. Se reúnen regularmente en Davos, como lo decía recién, a fines de enero de todos los años. Vamos a ver. Acá está una representación gráfica de todo aquello, ¿no? Todas estas empresas, y finalmente un núcleo duro de las compañías superconectadas, esas 147. Sigamos. Acá están algunas de las marcas que dominan la economía mundial, contra las cuales no se puede librar una batalla solo nacional, que es un viejo tema de discusión en el ya extinto Foro Social Mundial de Porto Alegre, ¿verdad? Para enfrentar a estos sectores, a estas 147 empresas, que tienen un plan global, que tienen una estrategia global, se requiere otro plan global y otra estrategia global de los sectores contestatarios. O sea, los estragos que hace Nestlé, por ejemplo, los que hizo en África, montando gigantescas campañas publicitarias, convenciendo a las mamás africanas que la leche materna era disfuncional para el desarrollo cerebral de los chicos, y que era mejor la leche en polvo de Nestlé, etc. Con los daños que eso produjo, no se puede enfrentar solamente desde Angola, o desde Sudán, o desde Senegal. Requiere una estrategia mundial. Y esto es lo que hasta ahora no hemos logrado hacer. No hemos logrado tener una estrategia mundial de enfrentamiento al capital que se mueve en un plano mundial. Y que por lo tanto las estrategias meramente nacionales están condenadas al fracaso. No pudimos parar a la Monsanto. ¿Por qué no paramos a la Monsanto y a los transgénicos? Porque se dieron luchas nacionales. Brasil por un lado, Argentina por otro, Paraguay por otro, México por otro. No hubo una coordinación de las luchas. Por lo tanto, fue muy fácil para estos gigantes de la economía mundial, fíjense, son firmas que manejan miles de millones de dólares y que disponen de recursos infinitos para influenciar en la opinión pública, comprar dirigentes sociales, financiar ONGs que finalmente se pongan al servicio de ellos, sobre pretexto de, no sé, cuidar qué cosa del medio ambiente. En Ecuador, ¿verdad?
el traspié sufrido por el correísmo, ahora en la última elección, en la sierra ecuatoriana, se debe fundamentalmente a la penetración que tuvieron estas ONGs europeas y norteamericanas en el mundo de los pueblos originarios en la sierra ecuatoriana, que convencieron a los indígenas que lo de Correa era una perversión y que era absolutamente contrario a los valores indígenas y a la solidaridad indígena y todo lo demás. Un éxito extraordinario. Bueno, esto se financia de esa manera. Vamos adelante. Fíjense, y acá un poco lo que hablamos de la concentración, ¿no es cierto? Participación en la riqueza mundial del 1% más rico y del 99% más pobre. Fíjense cómo fue evolucionando esta tendencia, al punto tal de que ya en el 2016 se produce el cruce de las tendencias. Esto lo planteó Oxfam, yo por ahí no lo puse. Oxfam lo presenta todos los años cuando se hace la reunión de Davos y demuestran de que ya el 1% más rico tiene más riqueza a su disposición que el 99% más pobre de la población mundial. Y la tendencia es muy clara. Cada vez van a tener menos los pobres y cada vez los ricos van a tener más riqueza. Por lo tanto, surgen montones de preguntas. La viabilidad de una economía basada en ese escandaloso nivel de desigualdad. Segundo, ¿podemos sostener un régimen democrático en una estructura social de este tipo? Es posible. La democracia no significa, entre otras cosas, el imperio de la igualdad. Esto lo dicen hasta autores conservadores como Alexis de Tocqueville. No solamente lo dice Marx, ¿no es cierto? La democracia es el otro nombre de la igualdad, dice Tocqueville. Bueno, fíjense, con esto la democracia está condenada. Y no hay mecanismos, ¿verdad?, de mercado que puedan revertir esta tendencia. Lo único que puede revertir esta tendencia es una fuerte y eficaz intervención del Estado. Y a la medida que los Estados se han venido debilitando, su capacidad para controlar esta tendencia nefasta son cada vez menores. Por eso el mundo está como está. Por eso toda esta concentración fenomenal. Vamos a la otra mano. Número de millonarios que acumulan la misma cantidad de riqueza que el 50% más pobre de la población mundial. O sea, en el 2010 se requerían 388 multimillonarios, 1.000 millonarios, ¿no? Gente que tiene más de 1.000 millones. Como algunos de ustedes acá en la sala, seguramente habrá más de uno, ¿verdad? Eran 388 en el 2010. Bajaron a la mitad un año después, en el 2011. Se concentró de una manera feroz. Siguió bajando, siguió más, y en el 2014 ya bajaba con 80. O sea, ustedes juntan estos 80.000 millonarios, si tienen fuerza política y militar, los encarcelan, es decir, ofrecen el juicio justo, los condenan, pena de muerte, pero la conmutan, ojo, despacito, no desapuro, pena de muerte, pero por crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Un buen abogado puede hacer un argumento feroz para justificar pena capital, pero se conmuta. Porque ustedes son gente generosa, noble, imbuidas de valores humanistas, cristianos, etc. Salvas la vida, pero te expropiamos todos tus bienes. Se conmuta la pena. Seguís viviendo, estarás ahora pobre, se le puede dejar un poquito, algo, ¿verdad? Pero con eso, el 50% más pobre de la población mundial se vería extraordinariamente beneficiada. La receta es fácil, ¿verdad? El tema es hacerlo, ¿no? El famoso how to do it, ¿cómo lo hacemos? Pero el plan es ese, nosotros, que es la expropiación de los expropiadores. ¿Dónde está el dinero, señor? ¿Cómo se soluciona el hambre en África? ¿Con una colecta que hagamos acá?
tenemos que afectar a esta gente. Bueno, vamos. Bueno, ahí tienen, no me voy a detener mucho, el grueso de ese dinero, ¿a dónde va a parar? A los paraísos fiscales. Si hay paraísos fiscales es porque los millonarios o los multimillonarios, ¿verdad?, alimentan esos paraísos fiscales. Y paraísos fiscales en su gran mayoría son excolonias europeas o países independientes de Europa, como el Gran Ducado de Luxemburgo, como Suiza, como Mónaco, ¿verdad?, en donde se lava dinero con una asiduidad extraordinaria, o inclusive, acá este gráfico no está, acá hay 2 estados de los Estados Unidos en donde no se dice que lavan dinero, pero son paraísos fiscales. Es el estado de Delaware, que está ahí cerquita de Washington, a 100 kilómetros, y Nevada, que está por acá más o menos, donde está Nevada, donde está ¿cómo se llama? Las Vegas, ahí se lava, pero en enormes cantidades. Entonces el dinero no solamente se apropia, sino que nos puede ser captado por los estados para aplicar una política de distribución, porque los paraísos fiscales impiden eso. Ahora bien, ¿por qué está tan complicado? ¿Verdad? Fíjense el dato ¿no? de esta Network Tax Justice Network. La cifra que estos multimillonarios ocultan los paraísos fiscales año a año supera los 21 billones de dólares, o sea, 21 millones de millones. Es decir, una suma equivalente a 1/3 del Producto Bruto Mundial o al Producto Bruto Combinado de Estados Unidos y China. Ese es el dinero que año a año se oculta, se lava y vaya a saber a qué se destina. Por lo tanto, la teoría aquella del derrame, la famosa teoría del derrame de los neoliberales, que cuando los ricos se enriquecen mucho, el dinero empieza a chorrear para abajo, no es cierto. El dinero no chorrea para abajo, se canaliza hacia todo este enjambre de paraísos fiscales. Sigamos. Bueno, esto después voy a ver esto bien. ¿Por qué? Porque representa un poco la situación global del imperio que es el gran sheriff del capitalismo mundial. Yo siempre pregunto, digamos, si el capitalismo está en riesgo en algún país, ¿quién es el país que acude en socorro de los capitalistas locales? ¿Es Francia? ¿Gran Bretaña? ¿Portugal? ¿España? Estados Unidos. Y Estados Unidos está como lo presenta este dibujo de un caricaturista norteamericano, 2 jugadores, uno tranquilo ganando, el otro así tomándose la cabeza. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, porque en esta famosa estrategia de seguridad nacional que hizo preparar Obama en febrero del 2015, comienza diciendo que Estados Unidos es un país excepcional y que irremediablemente tiene que ser el líder mundial. Entonces, una afirmación muy fuerte, que no es novedosa de Obama, esto viene de atrás, del fondo de la historia americana. La idea, somos el pueblo elegido, por eso en los billetes ponen, nosotros confiamos en Dios, en God we trust, cada billete de dólar tiene eso, ¿verdad? Pero esto enojó mucho a Putin, que entonces ahí aparece como un gigante, un forzudo que la agarra y le dice, ahora decide vuelta, América no es excepcional. Eso es lo que le está queriendo decir. Y tiene que ver todo esto como preámbulo a toda esta reconfiguración del poder mundial, del cual les quiero hablar enseguida. Pasemos. ¿Por qué? Porque apareció China, que antes no corría. ¿Quién hacía un análisis de China cuando venía a una conferencia sobre el capitalismo en Paraguay, digamos, a principios de este siglo? En el año 2000, inclusive. Nadie. China era un misterio. ¿Por qué? Porque China había sido, como se dice ahí, destruida y humillada, partida en pedazos. Acá está la reina Victoria, el canciller Bismarck, el zar ruso, la República Francesa y el emperador japonés. Y el chino atrás agarrándose la cabeza, viendo cómo despedazan a su país. ¿Qué fue lo que pasó? China fue durante siglos
la gran potencia económica mundial. A ver, ¿a dónde fue este joven promisorio, hijo de un gran comerciante veneciano, a ver cómo se hacían los negocios? ¿A dónde fue Marco Polo? A China. No vino a Wall Street, no existía ni siquiera en aquella época. Tampoco fue a Londres, fue a China. ¿Por qué a China? Porque China era el centro del comercio mundial, que en aquella época el comercio mundial era muy restringido, era lo que hoy llamamos la ruta de la seda, que arrancaba del Shanghai. Y ahí va este joven, que se asombra de que cómo comercian los chinos, de que van los chinos a una tienda a comprar algo, se llevan un bien y al vendedor le dan un pedazo de papel. Él no tenía idea que ya los chinos habían inventado el papel moneda. Lo inventaron ya en aquella época. Estamos hablando del siglo XIII. Tenían papel moneda, tenían la brújula, tenían la imprenta de tipos móviles que después se la hemos atribuido a Gutenberg, ellos ya la habían inventado. Tenían la pólvora, los espaguetis también inventados por ella, ¿verdad? Tenían un Estado organizado de una manera extraordinaria, ¿verdad? Pero China sucumbió. A China la derrumbaron. ¿Cuándo? Finales del siglo XVIII y principios del XIX. Cuando se produce la revolución industrial en Inglaterra, cuando Inglaterra comienza a armar un mercado mundial paralelo, cuando hay un desarrollo de la navegación muy fuerte, aumentan los tamaños de los buques de carga, esto es un dato técnico muy importante, que empezaron a llevar más cargamento que antes, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente, ¿por qué cae China? China cae por el narcotráfico. China cae porque Inglaterra le hace 2 guerras en la década del 40 del siglo XIX, obligando al emperador chino a admitir el tráfico de opio dentro de China, que estaba prohibido por un edicto imperial. El emperador no quería saber nada. Los emperadores en China sabían del efecto destructivo que tenía el opio. Y los ingleses querían que el opio se circulara por China. Y ellos manejaban el opio, lo distribuían, impusieron a cañonazos eso, y ahí empezó el derrumbe de China. China quedó sumida en lo que Lenin llamaba el estupor oriental. Destruida. ¿Cuándo reaparece China? Con Mao y la revolución comunista. La guerra empieza antes, ¿no es cierto? Pero Mao empieza una guerra contra la ocupación japonesa, ¿verdad? Y luego sigue avanzando hasta que finalmente toma el poder en China, salvo la isla de Taiwán, que queda al margen de todo aquello. Pero China quedó así, destruida por la guerra. Esa es la desesperación del chinito, el pasado siglo. Pero China volvió. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Fíjense este dato, que yo cuando lo vi primero, la verdad que lo deseché, porque me parecía, lo vi en una revista de difusión, y me pareció que había habido un error. China usó más cemento en los últimos 3 años, del 2011 al 2013, que lo que Estados Unidos utilizó a lo largo de todo el siglo XX. Fíjense la escala. En 3 años, más de lo que Estados Unidos utilizó para construir toda la red de carreteras interestatales, los aeropuertos, los puertos, los edificios, los caminos, las pavimentaciones, las casas, todo. En 3 años los chinos le sacaron casi 20% más. O sea, China se convirtió en una máquina económica arrolladora. Y hoy es la principal economía del mundo. Y es la locomotora del mundo. Si a China le va mal, a todos nos va mal. Como antes era Estados Unidos. Antes Estados Unidos, cuando entraba en depresión,
se deprimían los precios de los productos latinoamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Con China pasa lo mismo ahora. El crecimiento fue fenomenal. Ahora, esto ocurrió en los últimos 30 años. En el año 1978, cuando se larga este proceso de rectificación económica de China, por eso es importante que las revoluciones, como decía Marx en el 18 Brumario, vuelvan sobre sus pasos, se hagan la autocrítica y vuelvan a relanzarse. En 1978, estoy así porque el avión me tapa todos los oídos, así que... en 1978 hay un congreso del Partido Comunista Chino. Y entonces viene Deng Xiaoping, un hombre chiquitito, menudito, ¿no es cierto?, que le pregunta a los casi 5.000 camaradas que estaban reunidos ahí si ellos pensaban que China, en el año 2050, podía llegar a tener una influencia económica y política equivalente a nivel mundial a la que en ese momento tenían países como Alemania, Francia o Gran Bretaña. Y en general, los camaradas ahí presentes hicieron una apuesta. Si el jefe pregunta esto, seguramente porque él debe decir que sí, entonces rápidamente salieron a levantar la mano haciendo el discurso de que claro que sí, que China como que no, que iba a... Dice, en las condiciones que tiene China hoy, ¿no es cierto? ¿Verdad? Con las condiciones que hoy tenemos, podemos. Deng escuchó pacientemente todo y le dijo, miren, yo les voy a dar mi opinión. Mi opinión es que nosotros, a menos que hagamos cambios muy significativos, en 50 años vamos a estar igual o peor de lo que están hoy Alemania, Francia o Gran Bretaña, con menos gravitación mundial, menos gravitación económica. Entonces imagínense el estupor. Y él dijo, tenemos que hacer 4 cosas. Primero tenemos que construir un Estado. No tenemos un Estado construido con la rigurosidad, la eficiencia, la profesionalidad que tiene que tener el Estado. El Estado es nuestra arma fundamental y es una arma de muy baja calidad. Hay que hacer una reforma del Estado, una jerarquización de los profesionales del Estado, establecer normas, reglas claras y precisas para tener un Estado con gran capacidad. ¿Capacidad para qué? Y ahí viene el segundo elemento. Para negociar con las compañías transnacionales, porque necesitamos apropiarnos de su tecnología. Y su tecnología no nos las van a dar porque sean buenos o porque nosotros las pidamos. Su tecnología solo la vamos a poder absorber si nosotros nos abrimos a que esas empresas se instalen en China. Pero para que se instalen en China, que no pasen a gobernar ellas, tenemos que tener un Estado muy fuerte nosotros, y con reglas muy claras, y con obligaciones muy precisas del funcionariado en relación a esas empresas. O sea, tenemos que abrirnos al capital extranjero, no por otra cosa que no sea la apropiación tecnológica de punta que ellos tienen y nosotros no tenemos. Y no tenemos condiciones de alcanzar. Con nuestras universidades, con nuestros científicos, con nuestras escuelas, con nuestras empresas estatales, no tenemos cómo llegar a ese nivel. Y si no llegamos a ese nivel, estamos perdidos. Por eso la apertura al capital extranjero fue una decisión táctica, decisiva para esta construcción de una nueva economía china. La tercera cosa que tenemos que hacer es una enorme inversión en educación y sobre todo en educación científica y tecnológica. Enorme inversión. Poner todos los recursos ahí porque el chino hoy no tiene condiciones para apropiarse del último grito de la tecnología. No tenemos la gente educada para eso. Y cuarto y último, tenemos que mejorar la infraestructura de puentes, carreteras, caminos, aeropuertos, todo eso, porque lo que tenemos no alcanza para enfrentar esta gran tarea que tenemos por delante. Y lo hicieron las 4 cosas. Hoy China es el país que registra mayor número de patentes e inventos en el mundo, superando ya desde hace 2 años a los Estados Unidos, que durante el último siglo
había sido el campeón indiscutido, el que más patentes tenía. Hoy China tiene más patentes que Estados Unidos, patentes científicas, tecnológicas, ¿verdad? Y se convirtió en la economía que soy, con un esquema económico heterodoxo, ¿verdad? En donde se combinan ciertos elementos propios del capitalismo, pero se preservan algunos otros que no lo son, en una síntesis muy especial, y que creo yo desafía la idea, ¿no es cierto? A mí me parece equivocada, de decir simplemente China es un país capitalista más. No es así. Tiene mucho capitalismo China, sí, pero tiene muchas otras cosas. Pero lo cierto es que China logra esto y se convierte en la economía fundamental del planeta. Sacó 500 millones de personas de la pobreza y plantean sacar los 300 o 400 que les quedan en los próximos 10 años. Lo van a hacer. Y el plan es que para el 2020 China tiene que tener 3 de las 10 mejores universidades del mundo. Y lo van a lograr. Lo van a lograr. Tienen la determinación, tienen el propósito. Pero este dato es bueno. Bueno, acá tienen otra. Proyección al 2030. Esto lo hace la OECD, que es un organismo de corte claramente neoliberal, con sede en París, la Organización del Desarrollo Económico, OECD, y la Cooperación Económica. ¿Qué dicen ellos? Para el 2011, China representaba el 17% del Producto Bruto Mundial. Para el 2030 va a ser el 28%. Estados Unidos, que era el 23, baja al 18%. La India, que era el 6, sube al 11%. La zona euro se baja del 16 al 12. Los otros países de la OECD también bajan 2 puntos. Los que no son de la OECD nos quedamos ahí, y Japón baja del 7 al 4. Total que la India más la China van a ser responsables del 39% del Producto Bruto Mundial. Y esto, como yo lo digo ahí, mueve las placas tectónicas del sistema internacional, que ya no es el de antes. Y por eso la desesperación de Estados Unidos, por eso el cuadrante aquel que estaba en el punto 2, es un reflejo de todo esto. Vamos, me estoy extendiendo demasiado. Bueno, sigamos, porque esto es mucho, si no, no vamos a... Y acá aparece el problema de los recursos naturales, con toda su fuerza, ¿verdad? Porque el crecimiento económico de China, más el crecimiento económico de la India, más el crecimiento económico de otros países muy numerosos como Indonesia, por ejemplo, con casi 500 millones de habitantes, Bangladesh con 300 millones, etc., plantea un tema que es la feroz cacería de los recursos naturales. Porque gran parte de todas las teorías del crecimiento económico y del desarrollo se construían sobre la base de que había recursos naturales para todos. Podíamos crecer indefinidamente, pero es un absurdo. Como dijo un economista norteamericano, no recuerdo el nombre exactamente, ahora me va a venir en un rato, dijo, es una locura, porque ¿cómo se puede suponer que hay un crecimiento indefinido cuando los recursos naturales del planeta Tierra son limitados y no renovables en su gran mayoría? Cobre, hay mucho cobre, pero cuando se acaba, se acabó. No va a haber más cobre, no va a haber más hierro, no va a haber más fosfato. Si tenemos suerte vamos a tener más agua. Petróleo hay lo que hay y punto. No hay más. Y acá este trabajo hecho por el Instituto de Investigación e Información Mineral de Estados Unidos demuestra qué es lo que necesita cada niño americano o cada niño americano cuando van a hacer, qué es lo que va a consumir a lo largo de su vida ese chico o esa nenita que nace hoy. Va a consumir, esto está en libras, por lo tanto va a consumir unos 15.000 kilos de sal, unos 400 kilos de cobre, unas 600 onzas de oro,
unos 7.000 kilos de fosfato, unos 200.000 kilos de carbón, 72.499 galones de petróleo, el galón es más o menos 4 litros, un poquito menos, o sea que son 140, 250, 260.000 litros de petróleo va a consumir este delito una vez que nace. 5 millones, casi 6 millones de pies cúbicos de gas natural, o sea, 2 millones de metros cúbicos de gas natural. O sea, en total, casi 3 millones de libras, o sea, unos 2.400.000 kilos de minerales, metales y combustibles a lo largo de su vida. La gran pregunta, ¿el planeta puede ofrecer todo esto? Para todos, no solo para Estados Unidos. Porque el modelo americano de vida, usted va al país más pobre de África, que yo he estado en Camerún o alguno de esos países, y ve la misma publicidad que se ve en Nueva York. Consuma como nosotros, consuma esto, consuma lo otro, que implica disponer de esos recursos. Pasar a la lámina siguiente. Entonces, este es un baño ritual en la India, ¿verdad? En el Ganges. Hay 1.300 millones de personas en la India, la mayoría de los cuales se bañan en los ríos y en las lagunas de la India. Ellos no tienen agua por cañería, ni tienen desagües cloacales, ni nada. Se bañan ahí. ¿Qué pasaría si esos 1.300 millones quieren bañarse como se bañan los norteamericanos? Pasar la lámina así. O viajar, bueno, hasta perdón, me anticipé un poco. Este es un tren que sale de Bombay. Ese día no pasó nada, no era que hubo una huelga o un atentado, salida normal del tren. Incluso vean que está viendo a ver si puede subir todavía, ¿no? Un tren normal. Mi gran enigma, ¿cómo hace el conductor del tren? Que creo que está por ahí, debe ver ahí un... Bueno, esta es la manera como viajan normalmente en la India. Viaje normal, día de rutina, salida de horario de trabajo, viajan así. ¿Qué pasa si esos tipos, a ver ahora si viene la lámina correcta? Pasad, por favor. ¿Qué pasa si quieren viajar como los americanos? Esta es la ruta 5 que va de San Francisco a Los Ángeles. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Vamos a necesitar todos esos autos para todos los tipos que estaban en el tren y muchos más, ¿verdad? Y el auto significa hierro, aluminio, vidrio, cobre, no sé, goma, de todo. Hay para todo. ¿Sí? Los recursos no alcanzan. O sea, el capitalismo está condenado. El modelo, mejor dicho, el modelo de consumo que el capitalismo instituyó no tiene condiciones de viabilizarse a escala mundial. Va a haber ese sector que pudo acceder a ese nivel, saqueando los recursos naturales del resto del mundo, y el resto que tendrá que vivir igual o peor que ahora. Porque para universalizar el patrón de consumo americano necesitamos 5 planetas y un tercio para tener los recursos necesarios. Para aquellos que se estaban bañando en el río se pueden dar una buena ducha, se pueden ir a trabajar en su auto. 5 planetas y un tercio. El Reino Unido, Francia, Alemania son un poco más frugales, con 3 planetas se arreglan. Nosotros, que somos acá, Brasil, Argentina, Uruguay, más o menos México, estamos en esta línea de los 2 planetas, ¿verdad? La isla de Mauricio, chiquitita, nada que ver con el presidente, está en el equilibrio perfecto. Con un planeta, pero son, no sé, población muy reducida. También nos arreglamos y adoptamos el modelo chino. Empezamos a vestir todos con trajecitos Mao, nada de todas estas cosas fashion, ni cosas de marca, ni nada. Ahí nos arreglamos, nos sobra un quinto del planeta. Si damos un salto más, y vamos a la India. Nos bañamos en los ríos, viajamos en los camellos o en los elefantes, o digamos, o en los trenes así,
y nos arreglamos con 1/3 del planeta, sobran 2/3. ¿Qué les parece? Pero bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo logramos eso? Es el gran desafío. Por eso el capitalismo acá se enfrenta a una contradicción hoy que es irresoluble. Marx en El Capital señaló una contradicción como la más importante, otra vez la que él veía más, porque hay que tener en cuenta que uno está inserto en una coordenada histórica, espacial, en donde las cosas más evidentes por ahí pasan desapercibidas. Tenemos que estar en guardia de eso. Yo siempre me pregunto, yo soy originariamente profesor de filosofía política, ¿qué cosas estaré viendo yo ahora? A ver, porque si Aristóteles se pasó que la mujer era un ser humano igual que el hombre, ¿verdad? Aristóteles decía que justamente la mayor virtud de la mujer era guardar silencio, y que la mujer era un animal parlante, pero que en el fondo tenía, fíjense, y lo digo, no nos reímos ahora, pero pensemos, Aristóteles fue probablemente la cabeza más extraordinaria que produjo el género humano. Un pensador absolutamente genial, las cosas que escribió en ciencia, en zoología, en botánica, en ética, en filosofía política, en sociología, un genio total. Pero bueno, genio todavía, inscrito en una cultura que impedía ver que la mujer era igual que el hombre. Y digamos, si quieren, uno dice, bueno, pero Aristóteles, 2500 años atrás, bueno, ahí ya se explica. Pero John Stuart Mill, por ejemplo, hablando de otro de mis autores que estudio mucho, el gran pensador liberal de la segunda mitad del siglo XIX, que fue el único liberal que se propuso plantear el sufragio universal como parte de un programa liberal, y por eso fue así, pero totalmente marginado, condenado al ostracismo por sus amigos liberales de Inglaterra, porque el liberalismo nunca hizo una teoría de la democracia. El liberalismo ha hecho teorías sobre otras cosas menos de la democracia. Bueno, él es una excepción. Entonces dice, bueno, el sufragio universal está bueno para los varones mayores de 25 años y que sepan leer y escribir. Los que no son varones mayores de 25 años ni saben leer y escribir, no. Y dice, y no se le otorga a las mujeres, aunque supieran leer y escribir, que eran pocas en aquella época, por la misma razón por la cual no se le concede el derecho al sufragio a los niños y a los locos. Esto John Stuart Mill, estamos hablando de 1870, para que vean lo que son los prejuicios de la época. Entonces, ¿a qué venía todo esto? Bueno, prejuicios de la época, digo, bueno, ¿podemos vivir como se vive en la India? No. Pero ¿cómo cambiamos esto de acá arriba? ¿Verdad? Y esto venía a propósito de la contradicción que Marx advirtió, que yo les decía que él, primero, la que descubrió de inmediato fue la de capital trabajo asalariado. Los asalariados que tenían que salir a vender su fuerza de trabajo como fuera. Pero insinuó en el tercer volumen de que había un problema con la naturaleza. No lo llegó a desarrollar. Pero dijo, la sociedad tiene que comportarse, ¿verdad?, como un padre responsable que cuida el legado de la familia para las siguientes generaciones. Y el capitalista eso solo no lo va a hacer, si no se lo obliga a hacer. Y por lo tanto ya ahí planteaba de manera embrionaria, muy rudimentaria, esto que un autor norteamericano ya del siglo pasado, de los años 70, llamaba la segunda contradicción del capitalismo. La primera, capital trabajo asalariado; la segunda, acumulación de capital naturaleza. Y es lo que está acá. ¿Cómo hacemos para acabar con esto? Bueno, hay que cambiar el modelo civilizatorio. Pero cambiar el modelo civilizatorio implica una lucha fenomenal contra los factores de poder, contra los poderes fácticos. Basta de fabricar esas armas, basta de la obsolescencia planificada de todos los modernos instrumentos de tecnología de hoy, ¿no es cierto?, desde los celulares hasta las cámaras, hasta los micrófonos, hasta las computadoras, laptops, todo eso, ¿verdad? Se pueden hacer cosas que consuman mucho menos material, pero es cambiar un patrón de vida.
es nada menos que destruir el modo americano de vida. ¿Podremos hacer eso? Yo digo porque muchos de los amigos que plantean una tesis radical del pachamanismo sostienen la necesidad de acabar con aquel modelo de consumo. Y yo estoy totalmente de acuerdo, hay que acabar con ese modelo de consumo. Pero eso supone una revolución política y social. Si no, nos estamos engañando. Si yo al americano no lo voy a hacer subir a un tren como los indios, ¿no es cierto? Salvo que lo deba apuntar de pistola. Hasta que se eduquen, aprendan las nuevas maneras y dejen de lado la ficción de tener un coche para cada uno de la familia de 4. California tenés 4 autos por familia. Yo viví en California, enseñé un año en Los Ángeles, ¿verdad? Cada familia de clase media, papá, mamá, el nene y la nena, cada uno con su auto. No hay transporte público en California. En Los Ángeles, que es una ciudad de 10 millones de habitantes. A ver, hay 5 o 6 líneas de colectivo y punto. ¿Quiénes van ahí? Todos los indocumentados. Claro, pero ningún americano se sube a eso. ¿Verdad? Ninguno. Entonces, bueno, ¿cómo se logra eso? Es un gran desafío. Bueno, vamos terminando ya, creo que... Bueno, y la importancia enorme de América Latina en ese mundo sediente de recursos naturales. Miren todo lo que tenemos. Tenemos la mayor reserva del mundo de petróleo comprobada en Venezuela. Todo lo que está pasando ahora en Venezuela tiene que ver con eso. Si Venezuela tuviera la mayor reserva de producción de maní del mundo, pero ustedes estén seguros de que Estados Unidos no le dedicaría ni un minuto a Venezuela a desestabilizar, no hablaría de presos políticos, podrían colgarlos a todos de la Plaza Mayor y Estados Unidos no movería un dedo si tuviera maní. Pero tiene petróleo. Y Colombia tiene petróleo, y Perú tiene petróleo, y Ecuador tiene petróleo, y Brasil tiene petróleo, y Argentina tiene petróleo. Entonces, es un continente muy importante. Segundo, grandes reservas de gas y energía hidroeléctrica. Tenemos acá, bueno, no lo voy a hablar acá con ustedes, enormes reservas hidroeléctricas aquí en América Latina. Entre el 40 y 45% del agua dulce del planeta, con solo el 7% de la población mundial. Y las guerras, en los documentos del Pentágono que yo he estudiado, se dice que las guerras del siglo XXI van a ser guerras del agua, no guerras del petróleo. Porque el petróleo, el último tercio del siglo, ya no va a haber más nada. Ya tiene que haberse consumado la revolución en la materia energética, porque petróleo no va a haber. Pero agua necesitamos, y acá tenemos de más. La mitad de la biodiversidad del planeta, que es la madre de todas las nuevas ciencias, de la nanobiotecnología, la farmacéutica, todo eso. 7 de los 10 países productores de minerales estratégicos más importantes del mundo. 80% de la reserva mundial del litio, sobre todo en Bolivia. Bolivia tiene el grueso de la reserva mundial del litio, la tienen ellos, Bolivia, yo lo dije, lo he escrito, Bolivia va a ser en el siglo XXI lo que Arabia Saudita fue en el siglo XX con el petróleo. El litio va a ser equivalente a lo que fue el petróleo. Y ellos lo tienen. Y por eso hay que sacarlo a Evo a cualquier precio. Ya lo vienen intentando desde el 2008. Enorme excedente alimentario, el pulmón del planeta. Por lo tanto, es la reserva estratégica en América Latina de un imperio amenazado. Estoy viendo la hora. Espera, 9:15, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece si paro acá? Y me parece, porque, a ver, Gabriel, ¿cómo están de cansados? ¿No? ¿Continuamos un poco? Bueno, vale, entonces, bueno. Acá está el tema del agua, por ejemplo. Nivel extremadamente alto de necesidad de agua va a tener Estados Unidos en el 2040. ¿A dónde van a ir a buscar el agua? A Paraguay, a Brasil, a Argentina. No van a ir a buscar al agua, porque el otro lugar donde pueden ir a buscar agua es Siberia. Les queda tras mano, lejos, están los comunistas o los rusos, etc. Van a venir acá a buscar el agua. Y ya están, y van a poner las bases militares ahora. El viaje de Macri allá a verlo a Trump tiene como uno de sus objetivos no declarados acordar la instalación de 3 bases militares. Una en la triple frontera, que habrá que ver si no se hace
de acuerdo con el gobernante acá en Paraguay, otra en la frontera con Bolivia, para monitorear el litio y estar a mano de pegarle el manotón al litio en cuanto Evo pegue un pestañazo y se duerma, y la tercera base acá al sur de las Ushuaia, porque si se arma el conflicto en la zona de Centroamérica, el canal de Panamá, se cierra el canal, ¿no es cierto?, que puede cerrarse muy fácilmente si hay un enfrentamiento bélico en gran escala. La única manera de ir de acá para Asia, etcétera, es o bien dan toda la vuelta por acá o se pasan por acá y llegan a. Entonces, el agua va a ser un tema fundamental. En América Latina, Perú y Chile son los dos países que tienen una mayor presión, ¿verdad?, para lograr agua. Acá Sudáfrica, acá en casi toda la África meridional muerta de sed, Australia muerta de sed. O sea, el agua va a ser el gran tema y tenemos que estar preparados para defenderlo, y ellos ya tienen planes para sacar el agua, ya saben cómo lo van a hacer, así que hay que tener cuidado con eso. En el caso de México, lo que yo estudié más, ellos piensan sacar el agua de acá, del acuífero de Chiapas, y llevarlo, de acá, y llevarlo directo a San Diego, al sur de California, porque California se está desertificando. Y entonces quieren llevarse el agua del acuífero de Chiapas. Va a ser un problema. Todo esto va a dar lugar a conflictos de una violencia enorme. No va a ser tan fácil que se nos saquen el agua, pero la van a venir a buscar acá. ¿A dónde va? Y por eso América Latina va a la siguiente. Es tan excepcional para Estados Unidos. Bueno, miren esto. Los indios, ahí en Calcuta. Esos son aguas hervidas. Por eso las enfermedades gastrointestinales infantiles hacen estragos en la India. Yo estuve un mes en la India. Me cuidé como en mi vida me he cuidado. Y vine con todos los bichos habidos y por haber imaginables en el intestino. Basta con pasarse la lengua así por los labios, medio resecos, ya está liquidado. ¿Por qué? Es un poco desagradable, pero bueno, son verdades desagradables, pero verdades reales. Como más de 500 millones de personas, más, en esa época serían fácil 700, no tienen acceso a redes cloacales, hacen sus necesidades corporales en el campo. Yo me sorprendía porque iba en un bus, ¿verdad?, para ir desde Delhi a Accra a ver la famosa monumento ese que hay ahí, que es una maravilla, ¿verdad? Y vi montones de gentes que estaban como en cuclillas a ambos lados del camino, en medio de los pastizales, saludaban así. ¿Serán amigables con los turistas? No, van haciendo lo que ustedes se imaginan. Ahora después combinen eso con un solazo infernal de 40 a 45 grados. Entonces, como dicen los médicos, los investigadores en la India, es el país que tiene mayor densidad de polvo fecal en suspensión. Entonces basta hacer esto así con la lengüita, y ya te tragaste todo eso. Yo me demoré un año, vivía en México en aquellos años, me demoré un año en matar a todos los bicharracos que se me metieron, y eso que me lavaba los dientes con agua embotellada, cuando me bañaba me tapaba todo, digamos, la boca, y no. Bueno, pero esto es una muestra, ¿no? Bueno, ahí está otra. Esta pobre gente, imagínense, ¿cómo hacer para sobrevivir y poder realmente acceder a un modo de vida digno? Esta gente no es que lo sacamos de la pobreza, aunque ya pobres pero dignos. Bueno, sí. Bueno, seguí esto porque ya me quedo. Estas son las bases militares que hay. Volver para acá, ¿no? Ahí. América Latina, ¿verdad? Bueno, ¿qué papel puede jugar? Les cuento una anécdota que es muy ilustrativa. Por ahí algunos me la habrá escuchado ya. Yo estuve presente cuando este señor Brzezinski
que es el gran estratega imperial, presenta su libro El Gran Tablero Mundial. Esto lo hace en la Universidad de Columbia en 1997. Yo estaba ahí en el público, Brzezinski es un muy buen orador, ¿no es cierto? Y hace toda una presentación sobre las diferentes regiones, comienza por Europa, sigue Medio Oriente, Asia Central, Oceanía, Extremo Oriente, y después África. Termina la presentación, para gran sorpresa nuestra, yo estaba con dos amigos más, sin decir una palabra de América Latina. Entonces le preguntamos. El profesor ha sido muy ilustrativo a toda su presentación, pero cuéntenos por qué no ha hablado de América Latina, habló de Medio Oriente, Extremo Oriente, de África, y después decía África Meridional, África del Magreb, el África subsahariana y el África del norte de África. Y entonces nos dijo, un hombre muy arrogante, dice, bueno, yo veo por el acento con el cual ustedes hablan que no son de aquí. Pero no somos de aquí claramente, somos de allá. Y hablamos lo mejor posible, pero entendemos muy bien. ¿Y por qué usted no ha hablado de América Latina? Siendo que es un continente que ha tenido tantas intervenciones de Estados Unidos, invasiones, etc. Dice, bueno, es que ustedes tienen que entender que para nosotros América Latina no es un problema de relaciones exteriores, es un problema doméstico en Estados Unidos, un problema doméstico, un problema interno. No hablamos, por eso en el libro yo no hablo de California, de Massachusetts, de Nevada, no hablo de América Latina porque América Latina es parte fundamental doméstica de los Estados Unidos. Nuestra seguridad nacional depende de tener una América Latina adecuadamente integrada, ¿no es cierto?, a los intereses norteamericanos. Nosotros somos la gran isla americana, y la seguridad nacional de Estados Unidos solo se logra en la medida en que todo el sur del río Bravo esté monolíticamente blindado y sellado ante cualquier influencia que pueda ser contraria a los intereses americanos. Por eso no hablo de América Latina. Es un problema doméstico. Y un poco para todos aquellos que tenían dudas sobre el tema del imperialismo, ellos tienen. Somos una región sometida a un imperio que por razones de seguridad nacional no puede tener esta región gobiernos que de alguna manera le hagan lugar a planteos que son antagónicos con los intereses de los Estados Unidos. Y esto se comprueba a lo largo de toda la historia, ¿verdad? John Adams, que fue el segundo presidente, ya habló de la necesidad de que Estados Unidos incorpore definitivamente a Cuba a su jurisdicción. La obsesión por Cuba viene desde 1784, por ahí, ¿verdad? Y William Taft, en 1911, dijo que ya no será lejano el día en que la bandera de los Estados Unidos flamee en Alaska, en Centroamérica y en Tierra del Fuego. O sea, el proyecto imperial es claro como el agua, ¿verdad? Doctrina Monroe es la primera doctrina de política exterior de Estados Unidos, en 1823. La segunda la hacen recién en 1917, después de la Revolución Rusa, la doctrina Wilson. ¿Por qué? Porque les interesaba más la América Latina que lo que pasaba en Europa. Y sobre todo esta política de contención, ¿verdad? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos trata de contener, por eso la doctrina se llama de contención, el avance del comunismo, lo que hace es elaborar una serie de tratados regionales con Europa, con Asia Central, con Medio Oriente, con África, con Extremo Oriente, para contener, esa es la palabra, la expansión del comunismo hacia aquellas áreas, ¿verdad? Y la OTAN nace de eso en 1949, pero primero que nada nace el TRIAD, que es el tratado nuestro, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 1947. ¿Por qué? Porque les interesa mucho más América Latina y preservar América Latina que cualquier otro país europeo. Aunque a usted le pueda parecer una exageración, piénsenlo bien. Y si no, ¿por qué nosotros 2 años antes? ¿Por qué antes? ¿Por qué no antes Europa? Si esto no sirve para nada, si como dicen muchos
americanos, muchos gobernantes, y desgraciadamente lo reproducen muchos de nuestros gobernantes, nuestros intelectuales. América Latina es una pieza prescindible y relevante en el tablero geopolítico mundial. ¿Por qué nos han dedicado tanta atención desde tanto tiempo? ¿Por qué en la época de la contención primero nosotros y después los demás? Porque les importa mucho más. Porque saben ellos muy bien que su seguridad nacional depende de que este continente esté a salvo de regímenes socialistas, comunistas o revolucionarios. Y por eso trataron de bloquear a Cuba desde que empezó la revolución. Y por eso se han puesto en contra de cuanto proyecto reformista ha habido en América Latina. No hacía falta que fuese un reformismo radical. Apenas moderado ya era suficiente para que toda la artillería mediática, diplomática, económica, Banco Mundial, Fondo Monetario, Sociedad Interamericana de Prensa, UEA, se abalanzaran sobre ese país. Pregúntense qué pasó con el pobre Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, la primera invasión que organiza la CIA después de la Segunda Guerra Mundial. Primera invasión, ellos lo han dicho, ahora salieron los documentos, ¿no es cierto? ¿Qué quería hacer Arbenz? Una módica reforma agraria con indemnización de algunos, no todos, algunos de los grandes latifundios de la United Fruit, suficiente para que lo bajaran de un plumazo. No solamente lo sacaron del gobierno, lo humillaron, se lo llevaron al aeropuerto de la ciudad de Guatemala y lo hicieron pasear por el aeropuerto en calzoncillos. Está la foto en la tapa de la revista Life. Yo la recuperé y la tengo en mi blog. Si ustedes buscan Arbenz en el blog van a aparecer la foto de Life, el pobre Arbenz sentado así, que había acontecido en calzoncillos, diciéndole, esta es una lección para que sepa lo que va a pasar. A Celaya no, estaba con pijama y sombrero, tenía el sombrero porque él duerme con sombrero, pero bueno, todo, digamos, todo sido de intervencionismo. Entonces, bueno, América Latina es la región más importante. Y termino con esto porque ya no tengo más voz. A ver, sigue una lámina. No, ya está, esto lo vemos en todo caso, ya está dicho. ¿Sí? Pasado, la reconquista de América Latina, bueno, tú ya lo sabes, y esto es para perseguir narcotraficantes de la cuarta flota. Un arma muy eficaz para perseguir el microtráfico de drogas, etcétera, en América Latina. Estos ahora, ¿verdad? Hay 80 bases militares, ahora hay 3 más que negocia Macri con Trump, ¿verdad? Pero ojo, el Comando Sur, tómenselo muy en serio. El almirante Kurt Steele, que es el jefe del Comando Sur, dijo que el Comando Sur está preparado para combatir la crisis humanitaria que se viene en Venezuela, es decir, para invadir Venezuela. Eso es lo que van a hacer. Van a tratar de hacer y va a depender mucho de nosotros cómo reaccionemos, que lo hagan. Bueno, dejo acá si tenemos un espacito de preguntas y respuestas, de paso dejo de hablar 2 minutos por lo menos. Gracias,